Vamos a probar el IGBT1, que es del ramal exterior, el IGBT superior. Estamos a una frecuencia de 10 kHz. Estamos probando el IGBT1, midiendo la señal que dispara el driver con respecto a la referencia que es la fuente. Y vamos a entregarle con una fuente en serie unos casi 60 voltios. Entonces, una vez que empezamos a subir el voltaje, empezamos a ver que la carga, que estamos midiendo la carga sin referencia de dos focos en serie, sin la referencia, empieza a tener la misma forma de onda que la señal de control. Entonces ahí estamos a un voltaje máximo ya de la fuente. Y si es que ponemos valores de voltaje, tenemos 31, un promedio de 15 voltios. Voltaje average 15 voltios. RMS están 20 voltios. Y la fuente está más o menos en unos 60 voltios. Esto pasa porque estamos midiendo el VDC sobre 2, voltaje positivo. Entonces vamos a acercarle para ver cómo están apagándose y prendiéndose los IGBTs. Entonces en el apagado, que es más lento, tenemos esta forma de onda, con incluso la señal de control teniendo disparos falsos. Y en el prendido, en el encendido, tenemos esta forma de onda, que una vez la señal de control se activa, es casi minúscula el tiempo de retardo que se demora en activarse la carga. Cuando la señal de control del driver se prende, tenemos que el tiempo en que se demora en llegar el voltaje de la carga a un 10% es de unos 60 nanosegundos, que es el 10% final del voltaje de la carga. Comprobación del IGBT número 4. Estamos alimentando el IGBT4 con 15 voltios de la placa de conversores DC-DC. Tenemos una señal PWM, que es la señal del driver, y estamos midiendo 10 kHz. Entonces, vamos a aumentar el voltaje y vamos a observar que en este caso el voltaje es negativo porque estamos con el IGBT4 y estamos midiendo menos VDC sobre 2. Entonces, si es que le llevamos al máximo voltaje, observamos que tenemos un pico de 30 voltios, un RMS de 20, el foco ya se prende y en la fuente tenemos unos 56 voltios. De VDC sobre 2 sería tal cual casi 28 voltios que observamos aquí. En este caso vamos a probar el IGBT3, que es básicamente este driver de aquí. Por eso medimos la señal de control que tenemos aquí en 10 kHz. Entonces aquí el conexionado es un poco más, es distinto porque la carga va a ir hacia el bus DC positivo y el retorno va a ir a la fase 1. Es decir, la carga la tenemos aquí, porque vamos a activar este IGBT para que la corriente vaya por la carga, retorne por el IGBT y regrese a la fuente con carga. Entonces aumentamos el voltaje y podemos ver la forma de onda. El control desaparece porque es que no estamos referenciando. La tierra está sin referencia y se pierde a cierto voltaje la señal PWM, pero el voltaje en la carga sí se está midiendo correctamente, con un pico de 28 voltios y un average de 16. El pico de 28 es justo VDC sobre 2. Sensado de voltaje con el sensor AMC 1411.
Tenemos de color amarillo el voltaje que va a ir a un ADC de microcontrolador sin referencia, y de color azul tenemos el voltaje en la carga, el cual viene desde una fuente variac hacia un puente rectificador, y ese voltaje lo ponemos en la carga, es decir, tendremos unos 110 voltios en la carga. Entonces podremos ver en el voltaje azul cómo va aumentando el voltaje en la carga, y a la vez de color amarillo va adoptando la misma forma y va aumentando el voltaje del ADC. Simplemente va a cambiar unos 400 milivoltios porque está pensado que el voltaje mida máximo unos 650 voltios, y aquí estamos midiendo solo 100 voltios. Medición de corriente con el LH25NP. De color amarillo el voltaje acondicionado, y de color azul el voltaje, la corriente de la punta de corriente. De color azul la punta de corriente midiendo casi 1 amperio, y el voltaje aumenta poco porque está diseñado para 25 amperios, pero sigue la misma forma que la corriente hasta los casi 3 amperios desde la red trifásica rectificada con un puente de diodos.